Evangelio de hoy, viernes 22 de abril de 2022. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice: «Voy a pescar». Le contestan ellos: «También nosotros vamos contigo». Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Díceles Jesús: «Muchachos, ¿no tenéis pescado?». Le contestaron: «No». Él les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron pues, y ya no podían ni arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo que Jesús amaba dice entonces a Pedro: «Es el Señor». Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con muchos peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Dícele Jesús: «Traed algunos de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Venid y comed». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres tú?», sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy nos encontramos con el tercer manifiesto de Jesús hacia los discípulos después de que Él resucitara. En esta ocasión ellos estaban pescando, pero al ver que no pescaban nada, Jesús les echó una manito, diciéndoles que tiraran la red a la derecha para que encontraran más peces. Inmediatamente después de que sacaron 153 peces, Juan se dio cuenta de que Él era el Señor, pues no se habían dado cuenta, pues sus ojos aún no habían sido abiertos para ver a Jesús resucitado. Sin embargo, Juan, que fue el discípulo más querido por Jesús, se dio cuenta inmediatamente después de aquel milagro, y diciéndoselo a Pedro, Pedro saltó inmediatamente de la barca después de vestirse, pues estaba desnudo. Y esto lo hizo, pues en el corazón aún sentía una tristeza por el hecho de haberlo negado 3 veces. Sin embargo, más adelante, en otro evangelio, veremos cómo el Señor reafirma el amor de Pedro 3 veces. 3 veces lo negó, 3 veces ahora lo ama. Pero eso será tema de conversación para otro evangelio. Por el momento vemos al Señor haciendo una fogata en la orilla para que sus discípulos y Él puedan comer parte de pan y parte de los peces que pescaron, para luego quedarse en los corazones de cada uno de ellos. Algo que hay que notar de este evangelio es cómo Pedro no dejó su trabajo de pescador después de la muerte de Jesús, sino que siguió con Él. Es decir, el hecho de que Jesús haya entrado en la vida de alguien, en este caso la vida de Pedro, y lo haya convertido en el amor, no significa que ahora tenga que dejar su honrado trabajo a un lado para seguir a Jesús. Y muchos dirán, pero ¿cómo que no? Si el Señor dice muy bien: dejarás a padre y madre, dejarás su trabajo, dejarás todo lo que estás haciendo para seguir a Jesús. Y en parte es cierto, pero cuando el Señor se refiere a dejar el trabajo, significa dejar a un lado el ídolo del trabajo, dejar a un lado tener a la familia, al trabajo, al vecino, al novio, a la novia de primeros en nuestra vida y empezar a poner a Cristo de primero. Pedro tenía a Cristo de primero en su vida y seguía trabajando. Es decir, lo importante no es salirse del trabajo, sino dejar a un lado, poniendo primero a Cristo. Y así, con nuestra prioridad puesta en mente, que es Cristo, seguiremos trabajando para hacer de este mundo mejor. No es necesario dejar nuestro trabajo
para seguir a Cristo. Es necesario dejar nuestros vicios, es necesario dejar de poner las cosas de este mundo primero, es necesario poner a Cristo de primero. Eso sí es completamente necesario. Pues cuando le damos tiempo a Dios, Dios nos dará tiempo para las demás cosas. Y siempre hay tiempo. Solo es cuestión de saber organizarlo y saber obedecer a Dios en esa organización. Puesto que para organizar nuestro tiempo también necesitamos de Dios, pues su favor, su ayuda, será muy necesaria para saber qué tiempos son para tal cosa y qué tiempos son para otra. Y si Dios lo dice de una manera, hay que obedecer, así como los discípulos obedecieron a Jesús al tirar la red a la derecha para pescar más peces. La palabra de Dios resonó en los oídos de los apóstoles en aquellos tiempos y resuena en nosotros en estos momentos para que le obedezcamos ahora, pues la obediencia traerá frutos. Y mucho más la obediencia a Dios, pues Dios siempre ha sabido y sabe lo que es mejor para nosotros, pues Él nos conoce de pies a cabeza y nos dice cada día qué es lo que hay que hacer. Solo hay que abrir los ojos y abrir nuestros oídos para reconocer a Jesús en nuestra vida, pues puede que esté a nuestro lado y no lo veamos, así como los discípulos estaban al lado de Jesús y no lo reconocían. Así que seamos como Juan y reconozcamos a Dios obedeciéndole en la vida. Amén.